Salud, bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso y directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, tertulia o coloquio, y trayendo sobre la mesa y exponiendo sobre la mesa temas de la actualidad que seguro que ustedes más lo han debatido en alguna que otra ocasión. Y por supuesto comenzamos presentando a las personas que esta noche conforman esta mesa de debate. Tenemos a don Vicente Quintana, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, bien. Ahora tenemos cambio de horario, ¿no? De horario de programa, ¿no? De horario. De horario, estamos adaptando, ¿no? No nos asusta ya. O sea, estamos acostumbrados. Don Francisco Valido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Ha encajado bien el cambio de horario? Sí, muy bien. Estoy contento porque las mañanas me dan para hacer bastantes cosas. La tarde se va en nada, pero por la mañana, ya a las 7 de la mañana es de día. Y bueno, hasta las 2 de la tarde tenemos bastantes cosas que hacer. Don Gregorio Viera, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos, Gregorio? Muy bien, encantado de estar aquí. Y el cambio de horario, pues bien, uno va asumiendo ya con los años, pues estos cambios que saben que en octubre y en marzo, pues vamos cambiando estos tiempos. A uno le gusta más el horario de verano, a otros de invierno. A mí este horario no me gusta nada, porque como dice Paco, las tardes y noches son más cortas, o sea, es pronto de noche, y llega una hora en que crees que ya son las tantas y resulta que dice, si son las 7:30 de la tarde nada más, pero bueno, algún día volveremos al horario normal que debíamos de tener. Don Fernando Toribio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, y yo me adapto mejor a este horario de invierno ¿Sí? que al de verano, ¿sí? Es más natural para mí. O sea, hemos recuperado la hora perdida y para mí es mejor. Pues yo no sé, pues yo me estoy levantando una hora antes. No, pero eso Fernando lo hace por llevar la contraria de Gregorio. La oposición. Claro, la derecha y la izquierda. Pues bien, pues vamos a comenzar, y uno de los temas que queremos poner sobre la mesa y vamos a poner es, en este caso, una reflexión, ¿no? Porque vemos cómo hay acuerdo por parte del grupo de la oposición mayoritaria, que es el Partido Popular, en el gobierno de España, y por otro lado el gobierno central para la renovación de las principales instituciones del Estado. Pero claro, cuando llega la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con la Iglesia hemos topado. No sé a qué esperan tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español, o el Partido Socialista Obrero Español, o el Partido Popular, para llegar a esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. Don Vicente Quintana. Mira, esto va a ser una historia larga, está siendo demasiado larga. Es un poco, esto es el efecto que produce los muchos años del turnismo y los muchos años que se lleva sin poner coto a estas cuestiones y de que se cumpla todos los aspectos constitucionales habidos por haber, todo el articulado, ¿no?, de esa Constitución que está ahí, que parece ser que no se respeta ni del artículo 1 hasta el infinito, ¿no? Se respeta lo que le conviene a más de alguno y poco más. Entonces, claro, hemos estado viendo todos unos espectáculos judiciales lo suficientemente escandalosos como para decir, bueno, ya está bien, ¿no? O sea, ya está bien. O sea, yo creo que ya va siendo hora de que el Parlamento, pues, en fin, yo sé que hay que tener unas mayorías más que cualificadas para poder hacer esa renovación, pero parece ser que no les va. El Partido Popular no le va bien esta confrontación parece que les gusta, ¿no? O sea, tener todos los días la bronca montada, ¿no? Cuando las necesidades del país pues son otras y verdaderamente preocupantes, ¿no? Como puede ser el paro, la sanidad, la educación, el salir de la famosa crisis pandémica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que ya va siendo hora de que se pongan las pilas, ¿no? A ver si es verdad. ¿Lo Francisco Vale? Hombre, a mí me produce una profunda tristeza ver que 3 años y no se renuevan órganos muy importantes de la sociedad española.
Y yo no creo que sea culpa del Partido Popular, porque quien gobierna es el Partido Socialista con Podemos, que son quienes tienen la responsabilidad de buscar los encuentros, los acuerdos y todo lo que sea necesario para que eso sea realidad. Ahora, si vamos a llegar al fondo del acuerdo, lógicamente el Partido Popular tiene también una responsabilidad. Pero visto lo que he visto hasta ahora, yo cuando vi el otro día en el Parlamento, cuando el Partido Popular le ofrece al Partido Socialista llegar a acuerdo, el consenso, y en menos de 24 horas se ponen de acuerdo, eso me parece que esto tiene que haberlo hecho 3 años antes. Pero ¿qué vamos a hacer? Nunca es tarde si la dicha es buena. Y nos queda ahora el Consejo General del Poder Judicial, que es un tema que deben discutirlo, porque ¿dónde está el quid de la cuestión? No hay un problema de enfrentamiento entre Partido Socialista y Partido Popular, porque la Constitución recoge perfectamente las mayorías que tiene que existir para llegar a un consenso. Y el gobierno lo intentó, o la gente más cercana de Podemos intentaron incluso cambiar la ley para que no fuera así. Y luego desde Europa se lo echaron para atrás. Yo creo que ahora, espero y deseo que pronto, pues se puedan reunir tanto una formación como otra y nombre a quien tenga que nombrar. Me da igual que sea Pepito Enriquito, me da igual que sea hombre, que sea mujer, me da lo mismo. No tengo ninguna predilección, sino que se haga ya como lo hicieron en los diferentes órganos en estos últimos días. El Tribunal de Cuentas, el tema del diputado del común, es decir, en fin, 3-4 órganos muy importantes y en 24 horas lo resolvieron. Yo creo que ha faltado cintura política de uno y de otro, sobre todo quien tiene más responsabilidad es el presidente del gobierno, que es quien tiene que buscar los puntos de encuentro. Yo no digo que se vayan a comer, ni que se vayan de juerga, pero ahí tienen que haber diálogo, tiene que haber mesas de reuniones donde se debata y llegar a un consenso. Y cuando hay momentos que no puede llegar a acuerdo, hay cosas que dejar aparcadas. En esto tienen ustedes, mis compañeros con tertulio, tienen experiencia de esto, va a una negociación, oye, hay cosas que no podemos llegar, dejarlos aparcados, vamos a seguir con otras cosas, porque si no se enquista. Y luego vamos avanzando y después, cuando se dé el tiempo, pues volvemos. Yo creo que esas cosas no son tan difíciles. Yo creo que es una cuestión de ego, de uno y de otro. Pero cada uno que asuma su responsabilidad. Su rol. Sí. Don Gregorio Vera. Bueno, yo creo que el mandato constitucional está ahí. La renovación de los órganos constitucionales tienen que ser por mandato de ley. Aquí tenemos juristas que lo pueden corroborar, que se tiene que cumplir así. El problema no está en los órganos que se han cambiado ahora, todo venía enquistado por el Consejo General del Poder Judicial de cómo se cómo se aplicaba la ley para poder elegir al Consejo General del Poder Judicial. Los tres poderes básicos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, evidentemente para mí, dos lo tenemos perfectamente claro, que es el Legislativo y el Ejecutivo. Y luego está el judicial. El judicial, hay postulados que dicen que tiene que ser elegido solamente por los jueces. Y yo como demócrata digo que no solamente. Tiene que aplicarse la norma que se estaba aplicando en que una parte la elige el Parlamento y otra parte la elige los órganos correspondientes a la judicatura. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país democrático donde el control y el poder recae en la soberanía es del pueblo. Y elige precisamente a quien le quiere representar. El órgano de los jueces es un órgano muy importante que decide y se ha demostrado que decide ideológicamente. De hecho, las asociaciones de jueces ya se definen entre progresistas, conservadores, la de Francisco Vitoria, la de los independientes, que es lamentable que se hable así. En un órgano judicial no se puede hablar de mayorías conservadoras o mayorías progresistas, pero se eligen así porque lo eligen parte de los partidos políticos. Imaginemos que se decide por ley que sean los órganos de gobierno, el Consejo General Policial, que lo elija pues, los órganos de gobierno de los jueces. ¿Qué mayoría tendríamos en el poder nosotros en el Poder Judicial? Mayoría estrepitosamente conservadora. Y si me dejo llevar por los últimos acontecimientos que se están dando, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, veríamos a quién se está eligiendo. Porque es verdad que tiene un amplio currículum, pero tiene una vinculación marcadamente con partidos políticos, y es lo que yo no estoy a favor de que sea así. Tiene que ser independiente y quitar el menor atisbo de complicidad política de cualquier representante y menos de la judicatura. Y lamentablemente elegimos o eligen a personas que han estado vinculadas a partidos políticos. No digo de uno o de otro, digo a partidos políticos, y creo que no nos merecemos la ciudadanía que nos traten así. No, porque alguien que va a decidir de algo público tiene que ser ecuánime, tiene que ser justo, tiene que ser imparcial y tiene que aplicar la ley. Pero muchas veces vemos
que la ley no se le aplica a igual, no es el mismo rasero para uno y para otro. Y recientemente tenemos una actuación con un diputado, que yo no es que esté a favor del diputado, pero sí cómo se le tramitó para expulsarle del hemiciclo, cuando tenía que haberse expulsado del hemiciclo a otra mucha gente por menos de lo que no se pudo demostrar de este hombre. Entonces al final yo creo que esta flaco favor la hacemos nosotros, la democracia, si seguimos jugando así, y el Poder Judicial es un órgano muy importante que no podemos dejarlo al libre albedrío. Yo no digo que lo elija toda la clase política, lo que digo es que ni uno ni otro apliquen la ley. Don Fernando. Bueno, hay cierta confusión en los órganos fundamentales del constitucionalismo español y del Estado, que crean una problemática de posible contaminación o intoxicación política, ¿no? Pero la Constitución nuestra es sabia, es decir, hay que diferenciar lo que es Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, órganos fundamentales que son elegidos y efectivamente, como decía Gregorio, hay un principio que es de legitimidad democrática, que es el 1.2 de la Constitución, que es que la soberanía popular emana del pueblo. O sea, todos los poderes del Estado se tienen que configurar en base a esa legitimación democrática de soberanía popular, ¿no? Dicho esto, el Consejo del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces y la Constitución lo dice claro, cómo es elegido, ¿eh? La Constitución es sabia y dice, oye, son 8, 4 y 4 lo va a elegir el Senado y lo van a elegir el Congreso por una mayoría de 3/5. Luego los partidos políticos, en base a la soberanía popular, se ponen de acuerdo y van a elegir pues, a esos 8 miembros del Senado y del Congreso de los Diputados, 4 y 4. Y el problema donde ha surgido es en los 12, que es de extracción de magistrados y jueces, ¿no? Por su categoría funcional. Entonces, en un principio, con un CD, cuando la primera ley orgánica del Poder Judicial, pues dijo que los jueces eran los que elegían a esos 12 miembros, o sea, 8 de las Cortes Generales y 12 lo elegían los jueces a su instancia propia, ¿no? Como colectivo profesional. ¿Qué pasó? En el 85 el Partido Socialista modificó esa ley y ya esos 12, aunque son propuestos por los magistrados y los jueces entre sus asociaciones, pues dijeron, oye, pero los proponen, pero lo elige el Parlamento en utilización de la soberanía popular. Bueno, y esto más o menos con alguna serie de modificaciones ha venido a lo largo del tiempo siendo así. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que no se cumplen los plazos. Oye, cuando se acaba el mandato son por 5 años, el Consejo General del Poder Judicial son 5 y el Tribunal Constitucional son 9, ¿no? Y entonces, oye, en los 5 años, cuando llegue el mandato, la finalización se renueva con 2 meses de antelación, 3 meses. Eso debería ser un pacto de Estado, pero que se ha roto por cuestiones de índole política, ¿no? Bueno, pues la circunstancia es que efectivamente se tienen que poner de acuerdo porque, en definitiva, la soberanía popular emana del Parlamento y es una discusión si tienen que ser una judicatocracia o si tiene que ser el Parlamento quien nombre, porque los jueces no se presentan a unas elecciones, que se presentan a las elecciones son nuestros representantes, que es el Congreso y el Senado, que son los que eligen, ¿no? Entonces ahora aquí hay una discusión que yo creo que es de corte política pura y dura, de retraso, y entonces todo lo que sea ser retraso se está impactando, torpedeando la línea de flotación de la justicia, porque la justicia no solo tiene que ser imparcial, seria, sino parecerlo, y todos los ataques que se hagan hacia ella es malo. Es muy malo porque tiene que ser una soberanía, prefiero un poder judicial independiente totalmente de presiones políticas. Por eso decía, y me refería al Consejo General del Poder Judicial, al ser jueces, son jueces que no pueden pertenecer a partidos políticos. O sea, son profesionales de carrera que tienen causas de incompatibilidad y de inelegibilidad. Por lo tanto, yo creo, pese a que sean propuestos por diferentes partidos, pues que yo creo en la imparcialidad de ellos. El problema
que es donde se confunde, viene con el Tribunal Constitucional, porque en el Tribunal Constitucional tú sí puedes pertenecer a un partido político, puedes pertenecer a un sindicato. ¿Me explico? No tienes esa incompatibilidad. Y ahí sí viene el problema, porque efectivamente, como dice Gregorio, oye, si tú eres de un partido político y yo partido político, y además estás afiliado a ese partido político, y te designo, ¿qué es lo que pasa en el Tribunal Constitucional? Pues ya ahí tú puedes creer que puedas tener determinadas presiones, ¿no? Determinadas presiones que son un poco disfuncional. Y entonces fíjate, me voy al Tribunal Constitucional porque son 12, y de esos 12 tienes una extracción de 4, que es un tercio de renovación por el Senado, otro tercio de renovación por el Congreso, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, y estamos hablando de 3/5. 3/5 de 350 son 210. ¿Por qué se ha llegado a un acuerdo en el Tribunal Constitucional del tercio de los dos del Consejo del Poder Judicial, que le pertenece a propuesta del Consejo del Poder Judicial, y al del Gobierno? 4 magistrados que hay ahí, que ya le han dado el visto bueno con 210 votos. Ahora tiene que aprobarse en el Pleno. Pues porque está controlado, o sea, ya han pactado claramente los grandes partidos, PP y PSOE, porque ellos tienen solo esos 210, y más que se la ha unido Podemos al Constitucional. Pero no ocurre lo mismo con el Consejo General del Poder Judicial, que para mí va a estar cerrado, no va a haber acuerdo, hasta que, porque el Partido Popular quiere que haya una reforma legal, donde vuelve otra vez a lo que era 1980, donde los jueces sean los que los propongan, y que sean los elegidos, que los elija las Cortes, con esa mayoría de 3/5, ¿no? Pero el Consejo del Poder Judicial, en principio, como gobierno, las personas que están ahí, que van ahí, aunque sean propuestas por los partidos políticos, tienen situaciones de inelegibilidad, y tienen que obrar aunque no es un gobierno jurisdiccional, sino es el gobierno del Poder Judicial, deben ser imparciales. Pero lo que estamos viendo es que a la ciudadanía, todos los ataques que se lleven, parece ser que se intenta de alguna manera controlar y manipular a la justicia, y eso no es bueno. Don Vicente. Sí, yo sigo insistiendo lo mismo, o sea, respétese la Constitución. Se ha dado, hay una normativa que se respete, los plazos son los que hay y poco más, o sea, todo lo demás estamos viendo el espectáculo, ¿no? O sea, antes Gregorio avanzaba uno de un diputado canario, ¿Que fue condenado? Sí, si nadie está discutiendo el tema de la sentencia. No, vamos a ver. No, es que hay muchos de los que están sentados que deberían también estar... Estamos hablando de un señor que es condenado. Sí. Yo digo, este señor está mal. De repente hay inocente, Vicente. ¿Está condenado? Vamos a ver. Yo estoy convencido que cuando la denuncia de este diputado ahora, ¿no?, llega al Tribunal de Estrasburgo, verá la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, ¿no? La veremos. O sea, el rapapolvo que se va a llevar el Tribunal Supremo Español. Porque lo que no es lógico, y además ahí hay magistrados lo suficientemente importantes, ¿no?, y abogados suficientemente importantes también, que han dicho, oye, esa causa no lleva aparejado el tema de la inhabilitación, no lo lleva, paga el hombre, se salva de ir a la cárcel, bueno, que tampoco iba a ir a la cárcel porque no era una condena superior a 2 años, o sea, la pena de cárcel se sustituye por la multa, paga la multa y no, y mire, usted fuera del Parlamento, ¿no? O sea, un Tribunal Supremo manda sobre la voluntad, en este caso concreto, de más de 90.000 tinerfeños. ¿Por qué? ¿La ley está por encima? Las leyes no están por encima. Bueno, ya hemos visto, ahí han habido votos particulares de magistrados del Tribunal Supremo, pero hay una ley que no estaba muy claro el asunto, ¿no? Y después todo eso lleva también a que la causa por la que fue juzgado este hombre, o sea, es
La opinión del lesionado, que nos podemos imaginar que la lesión fue tan importante, que la indemnización fue 50 euros. Y la opinión de esa persona vale más que la de los testigos que dijeron que no hubo tal lesión. Entonces, coño, yo creo que hay que ser bastante ecuánime. Me parece que se están repitiendo aquí por demasía juicios políticos que no tienen por qué venir a cuento, ¿no? O sea, porque era de Podemos, bueno, como si quiere ser de lo que sea, ¿no? Pero ese tema en concreto ha sido bastante y está sentando, y esperemos que no siente precedente, ¿no? Esperemos que no siente precedente. Hombre, yo espero que los políticos que nos representen en el Parlamento no sean agresores de miembros de las fuerzas del orden público. Vamos a ver, eso fue un asunto del año 2013 o 2014, bien, la dilación más que indebida de un proceso de una especie de parte de lesiones, por así decirlo, 7 años más tarde, en fin. Al final, la gran lesión de ese señor se sustancia con una indemnización de 50 euros, con lo cual uno dice, coño, la lesión pues deja mucho que desear, ¿no? Y es la opinión de esa persona con respecto a los demás. Y los testigos... A mí me gustaría decir que yo, desde el principio, no de ahora, de hace mucho tiempo, yo no creo que sea saludable que los jueces tengan asociaciones conservadoras, progresistas. Creo que debe ser realmente independiente. Puede tener su simpatía, su cercanía, pero nunca, creo, desde mi modesta opinión, pero siempre lo he visto, así se está arreglado y hay que respetarlo, y yo soy el primero en respetarlo. Segundo, cuando hay decisiones judiciales yo siempre las respeto. Puedo compartirlas o no, pero las respeto. Y yo no voy a poner en tela de juicio el Estado de Derecho que estamos en este país, para lo bueno y para lo malo. Ahora, los que anunciaban por ahí diciendo que cuando una persona estuviese imputado tenía que dejar el escaño, de eso que decían a gritos en la calle, en todos lados, los que están imputados tienen que dejar el cargo. Pues no imputados, procesados y condenados. Hombre, yo por ejemplo leía hoy en el periódico, un juez, no sé ni cómo se llama, lo decía en el periódico, de que este señor que mató al niño de 9 años en la península, no estoy hablando que haya sospecha, que haya duda, no, que lo coge en la casa con el niño en los brazos. Y que, hombre, que no debía haber esa sentencia de la sentencia permanente esta negociable. Un tío de esto, que es capaz de coger a un niño y, hombre, sin piedad, lo digo como padre, como ciudadano y como ser humano. Es decir, hay cosas que yo puedo entender. Oiga, puede coger a alguien que supuestamente robó algo, cogió algo, hizo algo mal, que los datos que se ponen sobre una mesa así lo dicen, y no tiene más datos. Pero un juez hoy decía, no sé si es de donde sea, me da igual, decía, no, eso es la pena, ¿cómo se llama eso? La pena... Prisión permanente revisable. Exactamente. Coño, y eso me puso los pelos de punta y me cabreó, lo digo con toda sinceridad. A lo mejor no porque sea padre, porque lo soy, sino porque yo creo que hay cosas que no tienen sentido. Ahora, el que pregona por ahí una cosa y cuando le viene a él siembra otra, esto no me vale. Aquí tiene que ser para todos iguales. Entonces, oiga, cuando usted está imputado, tiene que dejar el cargo, sea concejal, alcalde, diputado o lo que sea, o senador, lo deja, ¿vale? Pero no, porque yo soy de Podemos, no dimito, pero a los del PP sí, porque son los de derecha. No, hombre, esto debe ser así, desde mi punto de vista, ¿eh? No estoy a favor ni en contra de la sentencia, porque yo no opino. Porque claro, es una sentencia de hace no sé cuántos años y antes me decía Fernando, que hay juicios de 14, 15 años en los juzgados. Eso no puede ser, porque eso hay indefensión total para los culpables y para los inocentes, porque destroza la vida de la familia, de unos y de otros, y al final no se hace justicia, porque es una injusticia tener a una persona procesada durante 14 años y después cuando termine no sabe cómo va a terminar esto, como Rosario o la Aurora. Entonces, hay que partir de la base. Yo, desde mi punto de vista, yo tengo mucha confianza con todos los errores humanos que puedan cometerse. Es decir, aquí nadie somos perfectos, cometemos errores, pero yo quiero creer y quiero estar convencido en el funcionamiento del órgano judicial, con todas las reservas que ustedes quieran, pero no podemos debilitarla, porque si no, nos estamos debilitando la misma democracia.
Creo que no me dejo llevar por la simpatía o por la antipatía. Yo creo que eso está aparte. Yo puedo tener simpatía con don Gregorio o no, o con Fernando o no, pero yo puedo compartir, ser solidario con él porque me siento cercano a él. Entonces esta cosa es igual. Entonces, una cosa es el respeto que tenemos que tener institucionalmente, otra cosa son las decisiones judiciales, que todos sabemos que ha habido gente inocente condenada, sí señor, y gente que ha quedado libre, pues posiblemente, pero cuando hay una sentencia, como deberían decir don Vicente, le quedará en Estrasburgo, perfecto. Que allí le dan la razón, pues mira, aquí para el cielo gloria. Bueno, ha ocurrido un caso reciente en el cual el presidente del Cabildo de Fuerteventura dimitió por un caso que tenía en la pared y ha sido absuelto hoy por el Tribunal Supremo de Justicia de Canarias, Blas Acosta, en el cual ha sido absuelto de cargo sobreseído porque decían que no había, archivado porque no había nada, con lo cual se toman decisiones porque decimos que en política como en justicia no solamente no debe serlo, sino no parecerlo. Y ocurre eso. Yo no voy a entrar en sentencia porque al fin y al cabo yo creo que debemos potenciar, poner los recursos suficientes para que tengamos una justicia de calidad. Lo que decimos es lo de la equidad, lo de la justicia, la imparcialidad. Que esta señora con la venda, que sea de verdad con la venda y que no juzgue en función de qué color, de qué opinión o toda la historia. Dicho todo esto, lo que sí me gustaría decir es que, claro, cuando se condena a alguien y fue el caso de este diputado de Podemos, lo nombré, porque hay una paradoja en su sentencia, y es que le inhabilita 45 días para cargo público cuando ya era cargo público. La Junta Electoral Central no ha entrado en el fondo. Ha dicho que durante 45 días no se puede presentar a las elecciones. Pero mire, yo no me presento a las elecciones, ya yo estoy elegido. No ha entrado en el fondo, pero el presidente del Tribunal Supremo se ha dicho, le ha mandado a la presidenta del Congreso para que ejecute la sentencia. Ahora la sentencia tendrá el recorrido que tenga y lo tendrá. Yo no voy a entrar porque a veces el excesivo celo que cometemos también la ciudadanía con respecto a algunos órganos hace que esos órganos flaqueen. Cuando cuestionamos mucho al legislativo, que le tenemos que cuestionar, digo sin fundamento. Cuando cuestionamos y ponemos en tela de juicio el valor que tiene, por ejemplo, el poder legislativo o el poder ejecutivo o el judicial, estamos poniendo piedras en una rueda que se llama democracia. Porque el sistema debe funcionar solo e independiente. Evidentemente, se crean esos tres pilares para funcionar independientemente con sus más y sus menos, sus luces y sus sombras, porque todo es así. Pero volviendo al caso, yo creo que es un órgano importantísimo que debe elegirse porque es verdad que es la dirección de la judicatura y tiene una misión muy importante. De hecho, algunos nombramientos emanan de eso, de ahí, de nombramiento hablaba el presidente Ledme, que es el presidente del Consejo, decía que había un retraso, que si el Consejo seguía paralizado así, había más de 1000 casos, ¿en qué tiempo?, que se iban retrasando porque no pueden nombrar a jueces para determinada sala, para determinados juzgados. Pues entonces los partidos judiciales se quedan como está, y si hubiese algún partido judicial que quería, por ejemplo, que Canarias, creo que Gran Canaria pedía otro partido judicial creo que era en Santa Lucía, o tú imagínate que se acordara que sí, eso queda parado y no se crea, se queda todo así. Entonces creo que la maquinaria jurídica, toda la dirección jurídica se queda paralizada. Al quedar paralizada, tenemos un problema jurídico no de sentencia, porque las sentencias se siguen transmitiendo y a la gente no le puede dar la sensación de que por el Consejo no se elija, se para la judicatura. Eso no es verdad. Los jueces de cualquier juzgadito que tú ves por ahí, que Fernando imagino que si estará en activo, seguirán poniendo sentencias y seguirán haciendo su trabajo como debe ser. Pero hay una cosa que separa precisamente. El Consejo General de Poder Judicial es un órgano muy importante, y así como han sido capaces de ponerse de acuerdo para otros órganos, muy importantes, deberían de ponerse también de acuerdo para y sacarlo. Pero yo estoy de la opinión de Fernando, que me da que estas tirantez políticas van a seguir así porque es un órgano muy importante. Y ocurrió algo políticamente que nunca tenía que haber ocurrido, y esa persona sí tenía que haber dimitido. Fue aquella que se atrevió a escribir un WhatsApp en que han elegido a alguien del Consejo afín, lo escriba quien lo escriba, afín, y ya podrán tomar decisiones, porque eso deja en mal lugar a la clase política, pero sobre todo al Consejo General del Poder Judicial. Son las ruedas, los palos en la rueda que decimos que van poniéndole a la judicatura, y que al final la imagen que se va vendiendo de ella es que es nefasta, es mala, no es justa, no es equilibrada, y que da sentencia en función de quién sea
el color que sea toda la historia. Igual que hizo una declaración, como dijo que quién ponía a los fiscales, por lo cual... Bueno, de todas maneras, yo creo Imagínense que si tienen que dimitir. yo soy más, En mal lugar dejaron más optimista, a los ¿sabes? fiscales porque y a los jueces. el poder judicial es un poder difuso, es decir, son de los jueces y magistrados que imparten justicia. El gobierno del poder judicial no es poder judicial porque no juzga, No juzga. Es el gobierno, el órgano de gobierno. El gobierno hace- Y entonces eso es un matiz muy importante, ¿no? Pero de todas maneras, quiero decir una cosa, ¿no? En el proceso de lo que le pasó al diputado de Podemos, ¿no? Efectivamente la condena es 45 días de suspensión del sufragio pasivo, es decir, y claro, y él ya había sido elegido, ¿no? Entonces, claro, esto crea, desde el punto de vista jurídico, pues una controversia. Y efectivamente hay catedráticos y hay muchos juristas que dicen que la actuación no es correcta, ¿no? Es decir, que él podía haber estado ahí, ¿no? Porque es un diputado electo, no se iba a presentar porque ya había sido elegido. Estás hablando de una situación muy curiosa, pero sobre todo la disfuncionalidad que se produce en que hay un primer informe de los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados donde decía que podía seguir ahí, ¿no? Entonces me refiero que no hay que alarmarse, porque todos los votos particulares de las sentencias tanto del Tribunal Supremo como de las sentencias del Tribunal Constitucional en un futuro crearán jurisprudencia. En un futuro crearán jurisprudencia y ha sido creadores de jurisprudencia desde los orígenes de la democracia. Acuérdese el caso de Ruiz Mateo. Fueron 6-6, 12, un empate y el voto dirimente del presidente del tribunal que tiene ese voto ponderado, ese voto dirimente. O sea, esto es así. Y entonces hay unos magistrados que tienen votos particulares que piensan una cosa, pero no desde el punto de vista político, porque son independientes, sino ellos como juristas consideran, ¿no? Y hay un principio básico en derecho, en la participación, desde el artículo 23.2 de la Constitución, que es el jus, y le llaman el jus in officio, ¿no? Que es que una vez que tú has sido elegido parlamentario por la soberanía popular, tienen que permitir que sigas ejerciendo con todos tus derechos ese cargo, ¿no? Entonces, es discutible, la verdad que es muy discutible, pero el caso es que la presidenta rectifica a requerimiento del Tribunal Supremo y dice que, bueno, que tiene que abandonar el cargo. Pero sí quiero decirte que en derecho hay opiniones diversas de gente que piensa de una manera y de otra, y la política y en este caso lo que es el consenso general es que en un tribunal decide la mayoría, y si la mayoría ha decidido que, ¿no?, en este caso el Tribunal Supremo, que se le condena, pese a que hubieran votos particulares de varios magistrados, no te queda otra que tragar con esa situación. Ahora viene lo que tú dices, primero viene el Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional vas a plantear que te han atacado en el artículo 23 en el derecho a participar en la política como sufragio activo y como sufragio pasivo, es decir, a ser elector y elegible. Y en una situación sobrevenida de que tú ya habías accedido al cargo, que te lo quiten, bueno, ahí el Tribunal Constitucional tiene que decidirse a ver si te han producido un atentado directo al derecho de participación política. Y después viene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se tendrá que posicionar. Pero Fernando, se da una paradoja, que cuando la presidenta pide un informe jurídico al servicio jurídico de la Cámara, el servicio jurídico dice que no, que él puede continuar en aplicación de la normativa y la interpretación laxa no, con respecto al sufragio pasivo, y que podía seguir. Pero da la casualidad que dos partidos políticos, en este caso el Partido Popular y Vox, recriminan a la presidenta porque no está haciendo dejación de sus funciones, y la presidenta recibe del presidente del Tribunal Superior, para ver cuándo se cumple la sentencia. Sí, pero eso es así. Pero es que resulta que el jefe de servicio del servicio jurídico de la Cámara es quien le dice a la presidenta que tiene que actuar en función de eso.
tiene que hacerlo porque si no prevarica, como ocurrió con Cataluña con todas las sentencias que mandó, y la ejecuta y tiene el informe diciéndole que efectivamente tiene que perderlo. Ella actúa y se ejecuta, pero evidentemente se ha conculcado ahí, ha habido una historia en la cual es la interpretación. Sí, pero no sé si fue ayer o hace de ayer. El Parlamento, si me dice el letrado de los servicios jurídicos que voy a prevaricar sobre, pues hago lo que hizo la presidenta, ¿no? Lo único que faltaba aquí ahora que el PP llevó fue lo que echaron al diputado. No, Bueno, digo que fue a raíz de la, presentación. Pues sí, pero eso es legítimo. Claro. Pero la presidenta es del Partido Socialista y es la que preside el Congreso. Yo creo que una buena presidenta. Sí. Ahora, yo creo que ella, en rigor, además una profesional, es una profesional de justicia. Entonces, ella aplicó aplicó lo que le dijo entonces el presidente, y además con el informe avalado del jefe de servicio de los servicios jurídicos. Todo esto se hubiera solucionado si hacen como cualquier país en la altura, que hay que envidiar, ¿no? En la política europea, donde hay diputados y diputadas que por utilizar, en un caso que ocurrió, la tarjeta, porque fue a comprar y se quedó sin dinero, utilizó la tarjeta y volvió nuevamente a embolsar el dinero, pero acto seguido dimitió por utilizar esa tarjeta. Bien, o otro que también dimite. No, es que si vamos con esta tesis, pues vale, pues tendremos un parlamento que es representación del pueblo, a lo mejor con gente que tienen delitos por... Ya los tenemos ya con los que nos meten la mano en los bolsillos, ¿no? Y una reflexión. Y ahora si nos vamos llenando también, oye, yo creo que ya es parar, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde hemos podido llegar, no? Sí, y los representantes del pueblo, si son gente que se nos dedicamos ahora a agredir a miembros de los cuerpos de seguridad, como también se ha tratado en los cuerpos de seguridad, pues más lo vamos llevando, ¿no? No, pero eso no es así. Una reflexión, antes que se me olvide, perdón. El tema es el siguiente. Yo creo que al parlamentario de Unidas Podemos, si a él le dicen de haber renunciado al foro especial que tiene, ¿no?, que sea el Tribunal Supremo, hubiese preferido un tribunal ordinario y a la mujer se salido al suelto. Claro. En un tribunal con la apelación. Pero es el Tribunal Supremo el quien... Entonces había que plantearse una reflexión, suprimir el aforamiento especial. Es que otra de las cosas que se ha alargado. Porque aquí es el Tribunal Supremo y además hay un tema curioso, porque en el derecho penal siempre tienes que tener doble instancia, siempre tienes que poder recurrir a un órgano superior, y como el Tribunal Supremo es el órgano superior, no puedes recurrir por encima. Tenemos los diputados que nos meten la mano y estamos vinculados a meter la mano en los bolsillos. Tenemos a otro que ha vulnerado los derechos de los trabajadores, por lo cual ha sido sancionado. Pues al final... Pero yo creo que ese mensaje no es genérico. ¿Cuál es el mapa? ¿Cuál es el mapa que se va acumulando? Carterista, no sé, pues tendremos carterista, tenemos... Este es un país donde hay demasiado aforamiento. Efectivamente. Demasiado. Sí. Entonces, que se acabe con ese tipo de aforamiento, porque por mucho que él hubiera querido decir, mire, no, yo quiero que el juzgado de mi pueblo es el que da. No se lo hubiera permitido tampoco, porque ya hubo un caso de un diputado también de Unidas Podemos, que era este Cañamero, que presentó una instancia diciendo, mire, yo renuncio al fuero. Eso fue un brindis al sol. Claro. Eso es un brindis al sol, porque eso no va a ser. De todas maneras, yo creo que los padres de la Constitución, cuando pusieron el aforamiento de los diputados, yo creo que veníamos ya pues desde la PEPA, desde la Constitución de la PEPA, lo de la República, todo lo cuidado en las acusaciones que se hacían contra diputados in voce, en la cual se les acusaba de todo, y eso evita, y entonces estaban vendidos porque se les juzgaba sobre la marcha de historia. Yo creo que los padres de la patria lo que hicieron no es para que ahora todo el mundo choricee y coge el aforamiento, no, lo pusieron como salvaguardarlo del linchamiento que sufrían, porque anteriormente cuando la República y anteriormente los diputados lo que sufrían
porque alguien se subía a la tribuna y le acusaba de cualquier cosa, con lo cual entraba... Que ha sido otras etapas y ahora se utiliza otros beneficios, porque entre aforamiento y aforamiento, por los procesos se eterniza. Pero Fernando ha dado la clave, si él hubiese a lo mejor renunciado al aforamiento, se hubiese presentado en un juzgado... Porque ahora más foro porque soy senador y ahora Pero más por foro mucho porque que él soy renuncie, Es que es una historia... Es que no te dejan. El canario ya no tiene No, fuero tiene, especial, afortunadamente. pero porque modificaron el estatuto. Sí. Nos vamos a ir a un minuto de Afortunadamente. publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, sumando otros temas que vamos a tocar esta noche en esta mesa de debate.